Hola testers, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a The QA Hub, como siempre, con una sonrisa, llenos de energía. Vamos hoy a tope con otro vídeo de Cypress. Estamos que nos salimos con el bootcamp de esas píldoras informativas del curso que tenemos de Cypress para principiantes. Está yendo bastante bien la cosa, está bastante estructurado. Y bueno, como sabéis, hoy toca la tab de Traversal de la página de ejemplo de Cypress. Como siempre, pues estamos viendo ejemplos muy sencillitos para que podáis coger las funciones y los comandos con calma. Que si tenéis cualquier cosa me lo dejéis en comentarios para que resolvamos dudas. Y como siempre, pues sin prisas, con un poquito de estructuración y bueno, que vamos a ello. Ya tengo por aquí preparada la tab de la página de ejemplo de Cypress, ¿vale? Ya sabéis que hoy tocan todos estos comandos de Traversal. En concreto, bueno, pues veremos un poquillo el cómo, por así decirlo, atravesar elementos de un lado al otro, ¿vale? Sobre todo hoy vamos a tocar mucho, ¿vale? Tenéis que tener clara la parte de el tema de los elementos hijos y los elementos padres, ¿vale? Va a ser muy importante. Hoy la clase va a estar centrada prácticamente en eso. En el último vídeo de la sección de aquí de Querying, esto lo dejamos un poquito al lado, pero sí que en el primer vídeo vimos un poco pues cómo afectaba el tema de que un componente fuese hijo de otro o que un componente fuese el padre de otro y viceversa, ¿no? Hoy vamos a ver incluso hasta relaciones más largas, ¿vale? Con elementos ancestros, ¿vale? Elementos más arriba o más abajo de lo que sería el DOM, ¿vale? Lo vamos a ver hoy con varios ejemplos. Y bueno, ya veis por aquí de primeras, pues que tenemos una función que se llama children, hijos, y bueno, nuestra famosa función EQ, que vimos también en el vídeo anterior, que lo hemos explicado así un poquito quizás por encima muchas veces, pero hoy ya vamos a entrar más en detalle para que quede bien explicado todo el tema de esta función y bueno, sobre todo lo vais a ver porque, bueno, como siempre, ya lo sabéis también que tenemos por aquí en nuestro repositorio, ¿vale? Todas esas funciones que vamos a ir explicando hoy en el canal, las vais a tener subidas en el repositorio de código para que, bueno, pues como siempre trasteéis, para que siempre pues podáis revisar pues mientras estéis viendo este vídeo, quizás queréis tener aparte en otra pantalla o en la misma pantalla del vídeo lo que es el repositorio para ir jugueteando, ir trasteando vosotros con el código. Lo vais a tener todo disponible, como siempre, en el repositorio de The QA Hub, ¿vale? Que os lo dejaré por comentarios. Y bueno, también importante, ahora que hemos grabado hace poquito el vídeo del CI, ¿vale? A partir de esta sección, a partir de hoy, del vídeo de Traversal, todos los tests que se añadan, todos los tests que subamos, o sea, todos estos spec files, que hoy ya os adelanto que en cada spec solo tenemos un test, pero bueno, igual a lo largo del vídeo pues voy creando alguno que otro para ver diferentes tipos de ejemplos, aparte del que nos propone Cypress, pues se van a ejecutar en un CI, ¿vale? Que si no sabéis lo que es un CI, os recomiendo que vayáis directamente ya al vídeo de la integración continua, donde lo dejamos muy claro, explicamos cómo hicimos esa pipeline de integración continua y donde, bueno, pues gracias a esto tenemos a partir de ahora, cada vez que hagamos un push o una pull request en nuestro repositorio, toda esa batería de test que lanzamos directamente sobre la página de Cypress, pues se van a ejecutar todos los días o todas las veces que hagamos ese pusheo o pull request, ¿vale? Y bueno, pues para empezar, empezamos con la función de children, sí. La verdad que sin más dilación, vamos a empezar ya. Ya veis que tengo por aquí abierto el inspeccionador. Como siempre, sin el inspeccionador no somos nadie, o por lo menos yo. No sé si alguien controla de componentes así solo con las funciones de Cypress, pero entonces es realmente un mago para mi gusto. A mí me gusta meterme más en detalle, entender qué hay por debajo y por eso, bueno, pues muchas veces hacemos ese enfoque de entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, la función de children, ¿vale? Como vemos por aquí, nos dice Cypress que la función de children es para obtener los elementos hijos de un elemento del DOM, ¿vale? Usando el comando children, ¿vale? Y nos da en específico esta especie como de pestañita, ¿vale? Que sería como una especie de navegación en una página web, ¿vale? En la que hemos entrado en la home de la página web y quizás pues nos hemos desplazado a un apartado que sería library, que igual estaría por aquí. Imaginaros que aquí esa pestañita, en este header de la página de ejemplo de Cypress, pues aquí después de Cypress API hubiese una pestañita que pusiese library, ¿vale?
Y luego igual dentro de library, pues tenemos en el lateral una sección que se llama data, ¿vale? En la que hemos clicado y entonces, bueno, pues hemos saltado de la home a library y de library a data, ¿vale? A data. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Cypress, ¿vale? ¿Qué nos está enseñando este comando children? Bueno, pues vamos a inspeccionarlo un poquillo, ¿vale? Vamos a meternos aquí, mirad, fijaros que siempre vemos los elementos, las ULs, las unordered list. En este caso hoy tenemos una ordered list, ¿vale? Una lista ordenada de elementos. ¿Vale? Y en concreto nos está diciendo Cypress. Bueno, ya sabéis que a partir de ahora, o por lo menos lo digo ya llevamos 2 lecciones de Cypress, ¿vale? Por lo menos hay algunos comandos como los que vimos en el primer vídeo o los que hemos visto en la primera lección, como por ejemplo el get, el contains, el root y el within, ¿vale? Que a partir de ahora pues vamos a intentar irlos comentando con un poquito más de fluidez, ¿vale? No nos vamos a parar siempre a explicar. Entonces, por ejemplo, aquí hoy que tenemos un site.get traversal breadcrumb, ¿vale? Pues no vamos a explicarlo desde cero, ¿vale? Ya vamos a centrarnos más directamente pues en que Cypress está cogiendo esta ordered list, ¿vale? Y entonces lo que nos está diciendo aquí Cypress es que después de coger esta ordered list, ¿vale? Los hijos, ¿vale? Primero llama a la función children, es decir, llama a los hijos que serían este list item y este list item, ¿vale? Y en concreto le está pasando un parámetro, ¿vale? A la función children, disculpad. ¿Qué está queriendo hacer con esto? El ejemplo. Bueno, pues está diciendo, de todos los hijos, es decir, de todos estos list item que hay 3, pásame el que tenga la clase, ya sabéis, la clase es el puntito, el identificador es la almohadilla y todos los ejemplos que vimos también en el vídeo anterior, que si no los habéis visto os mando para allá a ver las buenas prácticas. Bueno, pues lo que le está diciendo el comando es, de todos los hijos, seleccióname el que tiene la clase active. Entonces, de estos 3, ¿cuál es? Tenemos el primer list item, que sería ese home que veis ahí en pantalla, tenemos este list item, que sería ese library que veis ahí en pantalla, y por último tenemos este list item, que sería ese data que veis ahí en pantalla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que tiene la clase active? Efectivamente es el tercero, ¿no? Es el del ejemplo, el que pone data. Entonces, ya tenemos seleccionado el data con esta parte del comando, ¿vale? Pero aparte, Cypress le añade un should, ¿vale? Un should, ya sabéis también que un should es para comprobar que pues, tiene una propiedad, es clicable, existe en el DOM, bueno, un montón de cosas que hemos estado también viendo estos días en los últimos vídeos, ¿no? Pero en concreto aquí, ¿qué está diciendo? Bueno, pues que should contain, es decir, debe contener data, es decir, el literal data, el string, la cadena data. Entonces, desplegamos el elemento y efectivamente contiene data, ¿vale? Como siempre, pues hago una pequeña ilusión que así aquí si en vez de data pusiese test, ¿vale? Este test de aquí fallaría, ¿vale? Porque seleccionaría todo el componente y cuando llegas a la comprobación, este should contain data fallaría, petaría, ¿vale? Porque, porque bueno, compararía test con data y fallaría. Vamos a hacer el ejemplo al revés, ¿vale? Vamos a abrir ahora Cypress y vamos a comprobar, vamos a cambiar, perdón, ese data por test, para que en vez de hacer la comprobación, como siempre, yo lo que cambio aquí en el inspeccionador, en el HTML, se cambia en vivo, pero yo no soy desarrollador de Cypress, entonces lo tenemos que cambiar nosotros en el test. Entonces, para que falle, vamos a ver un ejemplo con un test que ponga test. Y para que funcione vamos a dejarlo luego con data, ¿vale? Que ahora a partir de ahora también voy a intentar dejar todos los tests que tenemos en el CI, en la integración continua, de color verde para que podáis ir viendo también en futuros vídeos pues notificaciones, añadir en un README pues un banner que ponga que todos los tests han pasado y demás cosas para que vayamos aprendiendo y creciendo juntos, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que os digo, vamos a abrirnos por aquí una terminal. Vale, vamos a abrirnos una terminal por aquí por el repositorio. Vamos a abrirnos Cypress. Vale. Vamos a abrirnos Cypress por aquí. Tiki, 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 tiki. Vale. Y nos vamos a ir a ejecutar el fichero, el spec file de ci.children, ¿vale? Como sabéis, siempre pongo el comando ci porque si pusiese un spec file con solamente .children, pues muchas veces la sintaxis se rompe y no queremos eso, ¿vale? Queremos que todo esté clarito y bien ejecutado. Entonces, bueno, aquí tenemos ya nuestros test de la segunda lección. Nos vamos al de children, ¿vale?
Y bueno, pues básicamente vamos a comprobar cómo lo que acabamos de ver funciona a la perfección, ¿vale? A ver si se nos lanza ya el ejecutador, el runner, ¿vale? Bueno, mira, fijaos, se me ha olvidado cambiar, que esto, mirad, lo voy a hacer aquí con vosotros porque son cosas del directo, que tiene que elegir el que nos mande a Traversal, ¿vale? Entonces nos venimos por aquí y esto ponemos Traversal y aquí evidentemente Traversal, ¿vale? Estas son cositas del directo pues que pasan y no pasa nada, ¿vale? Y esto, pues lo mismo que esto, hacemos control C y lo cambiamos, ¿vale? Y ahora ya sí que sí debería de funcionar. Lo vamos a ir cambiando poco a poco en cada spec para que no parezca pesado y no esté ahí ahora cambiando todo. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho esto? Bueno, pues como habéis podido comprobar, ha cogido, como vimos también en el vídeo anterior, todos los o sea, todos los Anchor que tengan href a commands traversal, ha cogido justo el que contiene traversal, o sea, el que pone literalmente traversal y ha clicado, ¿vale? Y una vez ha clicado, como siempre, hacemos nuestra comprobación de URL de que la URL coincide con la que tenemos puesta nosotros en el test, ¿vale? Y ya una vez dentro del test body, que el test body básicamente es la ejecución del test, pues como veis ha seleccionado toda esa pestañita, ha cogido el hijo que contiene active, que era el de data, y evidentemente comprueba que contiene el literal data. Entonces el test ha pasado, pero como bien hemos dicho, vamos a cambiarle esto para que en vez de data, pues ponga test, para que veáis que ahora lo que va a hacer es comprobar que tenga el literal test, y aquí nuestro test sí que fallaría, ¿vale? Porque aquí evidentemente pues no coincide. ¿Veis? Expected list item active to contain test y no contiene test, contiene data, ¿vale? Bueno, un ejemplillo para que veáis también el test un poquillo en un fallo, ¿vale? Para que también tengáis ambos caminos. Y ahora pues nos vamos a copiar esto y lo vamos a ir pegando por aquí rápidamente, ¿vale? Para que, bueno, pues lo tengamos disponible para seguir explicando. Voy a dejar por lo menos hasta el de first, luego ya el de last, pues lo vamos viendo, venga. Save all. Nos vamos al de closest. Venga, pues ¿qué nos dice closest, ¿vale? Hoy como tenemos un montón de comandos, vamos a ir rapidito porque así el vídeo, bueno, el último duró 2 horillas, a ver si podemos bajarlo un poquito y dejarlo todo también bien explicado. Bien, ¿qué hace esto de closest, ¿vale? Bueno, pues esto de closest, la función closest de Cypress, como nos dice aquí, lo que está haciendo es obtener, o sea, te devuelve el ancestro más cercano de los elementos que hay disponibles en el DOM, ¿vale? Y vosotros diréis, ¿pero qué es esto de los ancestros? Bueno, ancestros, ¿vale? Quitando, si entendéis un poquito la jerarquía padre-hijo, ¿vale? De los componentes, es decir, este ordered list es el padre de este list item y este list item es el hijo de este ordered list, ¿vale? Elemento padre, elemento hijo. Bueno, pues los ancestros que se refiere aquí siempre son los elementos que están más arriba o más abajo, es decir, este div sería el ancestro de este list item, ¿vale? Porque list item es el hijo del componente hijo del div. Y viceversa, este div también sería, como por así decirlo, eh, no sé si llamarlo familia o qué, pero bueno, también sería eh, relacionado con los componentes hijos de sus componentes hijos. Es decir, siempre va a haber esa jerarquía de clases de yo soy el hijo del hijo del hijo, soy el padre del padre del padre, ¿vale? Entonces, teniendo un poquito así englosado el asunto, ¿qué nos está diciendo aquí Cypress? Bueno, pues que si nos venimos aquí a este punto well y lo desplegamos en este ordered list, ¿vale? Nos está diciendo, dame el componente traversal batch, ¿vale? Y vosotros diréis, ¿dónde está el traversal batch? Bueno, pues aquí de primeras no está. Aquí, por ejemplo, tendríamos un batch y aquí tendríamos el traversal batch, ¿vale? Concretamente Cypress ya se ha currado el ejemplo y nos lo ha dejado en el segundo batch, ¿vale? Entonces está diciendo, dame el traversal batch. Entonces, Cypress está seleccionando ese componente que tiene el 54 alrededor, ¿vale? Y vosotros diréis, ostras, pero debajo del batch no hay nada. Entonces, ¿qué va a hacer el test exactamente? Bueno, el test va a comprobar que el ancestro que está por encima de él tiene la clase listGroup. Y vamos a ver, perdonad, vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, como veis aquí, le pone el closest un ordered list. ¿Qué hace este closest? Bueno, pues
después de haber ya devuelto un elemento, como sería este traversal batch, el closes unordered list lo que hace es decirle a Cypress, una vez ya tenga seleccionado mi elemento, que sería este traversal batch, búscame dentro de los ancestros, es decir, de ese componente que tiene seleccionado, que sería este span class batch traversal batch 54. Bueno, pues de ahí para arriba, es decir, este list item, este unordered list, este div, este otro div, este otro div, este otro div, este otro div, hasta llegar arriba al HTML. Bueno, pues en esa jerarquía hacia arriba, ¿vale? Se nos ha ido esto. En esa jerarquía de ahí hacia arriba, búscame el unordered list más cercano, ¿de acuerdo? Y tiene que tener la clase listGroup. Entonces, vamos a ir al inspeccionador para comprobar esto. Estamos aquí en el traversal batch, ¿no? Bueno, pues el close es un ordered list, ¿cuál será? Bueno, pues nos vamos aquí, tenemos un list item, otro list item que es el hermano de este list item y un ordered list. ¿Es el más cercano? Sí, es el más cercano. Entonces va a ser este, ¿vale? Porque, claro, si hay otro unordered list, vamos a comprobar si esto es un unordered list. Esto es un unordered list, como estáis viendo. Bueno, pues igual podría ser que de camino hacia arriba lo encontrase. ¿Pero es el más cercano? No, porque por ejemplo, para entrar aquí, pues ya tengo que recorrer todos estos caminos. Y sin embargo, desde donde yo estaba, el traversal batch, al unordered list, como veis, solamente hay dos saltos. Del span al LI, al list item, y del list item al unordered list. O sea, dos saltos. Vale, entonces, ya tengo seleccionado el closest unordered list, que sería este unordered list que tiene la clase listGroup. ¿Y qué nos está diciendo Cypress? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues está comprobando que tiene la clase listGroup. Entonces, nuestro test va a funcionar, porque este unordered list tiene la clase listGroup. ¿Qué pasaría aquí si en vez de listGroup fuese listGroup 2? El test fallaría, porque no se cumpliría la condición, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo también en ejecución, que como siempre nos interesa ver los test en ejecución, aunque sea un ejemplillo. Esto creo que me he colado y he puesto lo que no era. Entonces, ahora sí. Vale. Vamos a ver en ejecución ese site.closest, ¿vale? Vale, y entonces estáis viendo aquí cómo se selecciona el traversal batch, como hemos dicho, ahí lo tenemos, y de ahí coge el closest unordered list. ¿Veis cómo no ha cogido este de aquí abajo? No ha cogido este de aquí abajo porque está más lejos que lo que sería el unordered list que tiene nuestro traversal batch por encima, ¿vale? Entonces ya veis que Cypress, aunque le hayamos dicho unordered list y hay más en el DOM, directamente ya ni nos lo saca, va al closest unordered list y solo selecciona ese, ¿vale? Y ya, bueno, pues por último, comprueba exactamente que tenga la clase listGroup, que como hemos visto, la tiene. Entonces, nos vamos a volver para aquí, ¿vale? Y nos vamos a ir ya al siguiente ejemplo. Ya veis que voy un poquito rápido, pero bueno, porque es que al final son conceptos que son muy específicos para vuestros test, os van a ayudar en casos muy concretos, que quizás más adelante, cuando acabemos la serie de vídeos de Cypress para principiantes, podemos entrar más en detalle en algunos de ellos, pero ahora con que os quedéis con cómo funcionan los componentes y cómo es el runner, cómo funciona y cómo procesa, está perfecto, ¿vale? Luego ya entramos más en vereda. Si tenéis alguna duda o queréis ver algo más en específico, siempre, ya sabéis, en los comentarios, ¿vale? Entonces, nos vamos al EQ, ¿vale? El EQ sí que entro un poquito más en detalle, ¿vale? Porque me da rabia que solamente tenga un ejemplo. Es cierto que no tiene nada más que eso que estáis viendo ahí, pero es muy importante. Yo el EQ lo he usado un montón de veces. Al final es como, por así decirlo, acceder a un valor dentro de un vector de elementos, de un array, ¿vale? De un arreglo. Entonces, esto es como mano de santo, por así decirlo. Te va a ayudar siempre que Cypress te devuelva más de un elemento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí este ejemplo de Cypress? Te está diciendo, bueno, pues para obtener un elemento específico del DOM de Cypress en un índice concreto, utilizamos el comando EQ, ¿vale? Y Cypress nos lo pone con este get traversal list list item. Es decir, viene a este list item, a este unordered list traversal list, ¿vale? Y en vez de quedarse con todo eso que estáis viendo ahí, directamente apunta ¿a dónde? A los list item. Entonces, Cypress ahora mismo tiene seleccionados estas 5 opciones, ¿vale? Y entonces, como podéis ver, si tiene estas 5 opciones seleccionadas, ¿qué nos está devolviendo Cypress? 5 resultados. Tenemos el 0,
¿vale? La posición 0 del array, que sería este Tabi, la posición 1 del array, que sería este Siamés, la posición 2 del array, que sería este Persian, la posición 3 del array, que sería este Sphinx, y la posición 4 del array, que sería este Burmese, ¿vale? ¿Y a cuál le está diciendo Cypress que tenemos que acceder con el EQ? Bueno, pues al poner EQ igual a 1, se está quedando con el de Siamés, es decir, con este. Y está comprobando que debe contener Siamés, ¿vale? Nosotros podemos quizás redefinir el test, ¿vale? Y en vez de poner un 1, poner un 3, ¿vale? Pero si ponemos un 3, ¿cuál debería de ser la respuesta correcta? Ya no sería siamés, porque Cypress vendría aquí y haría 0, 1, 2 y 3. Y tendríamos que poner Sphinx, ¿vale? Entonces, vamos a ver este test también en ejecución y lo vamos a cambiar para que veáis que funciona sin ningún tipo de problema, ¿vale? Mirad. Aquí tenemos, como os he dicho, ¿veis? Cuando selecciona, ¿cuántos elementos nos está devolviendo? 5. Nos está diciendo que machea con 5 elementos. Pero de esos 5 elementos se está quedando con el primero, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque no se está quedando con el elemento entero del unordered list, sino con los 5 list item que hay dentro del unordered list. Vale, si ahora cambiamos eso y le ponemos un 3 aquí en el EQ, ¿vale? Hemos dicho que tendría que ser, ¿qué? Sphinx. Creo que lo he escrito bien. No matarme si lo he escrito mal, pero yo creo que sí. O no, está saltando demasiado. Vale, lo he escrito mal. Era Sphinx con Y. Vale, por Dios. Vale, pues Sphinx. Pero bueno, ya habéis visto que ha fallado el test, ¿vale? Si podéis parar ahí el vídeo un segundito donde he dejado la captura para ver cómo falla el test, que siempre me gusta que no veáis todo verde, que lo veáis también ahí de color rojo para que se vea un poquito pues ambos escenarios. Vale, ahí lo tenéis, ¿vale? Sphinx. ¿Vale? Entonces, al final con esto podemos jugar un poco, si tenemos un array de 20 elementos, pues coger el 17, el 15, el 20, bueno, el 21 no, pues si tenéis un array de 20 elementos, os va a dar un index auto error y va a cascar el test, ¿vale? Entonces, ya entendéis un poquito cómo funciona el EQ, al final es para cuando el Cypress te devuelva más de un elemento, igualar el índice que nosotros queremos comprobar. ¿Vale? Muy importante, de verdad, apuntaros este comando porque aunque se vea así un poquillo de forma rápida hoy, esto lo vais a usar mucho, sobre todo si imaginaros que, yo qué sé, tenéis aquí un test, pues que tiene que seleccionar algo en específico y no sabéis cómo seleccionarlo de otra forma. El EQ siempre va a ser el comodín, ¿vale? Bien, tenemos aquí un comando llamado filter, ¿vale? Que lo que hace es, para obtener elementos del DOM que machen con un selector específico, utilizamos el comando filtro, ¿vale? Y vosotros diréis aquí un poquillo, ostras, los que hayan sido así un poco rápidos dirán, ostras, esto va a petar, porque el que está active es el home, no es el about. Vale, esto es que he estado yo jugueteando con la página, ¿vale? Porque ahora os lo voy a mostrar. Si refrescáis, vais a ver que efectivamente la que trae por defecto Cypress es la de about, ¿vale? Entonces, seleccionamos el traversal nav list item. ¿Qué nos va a devolver esto? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Traversal nav, ¿vale? Y de ese traversal nav, los list item que hay debajo. O sea, los hijos que son list item, es decir, este y este. Home, about y services. Bien. El que tiene, vale, el que tiene, cuidado. ¿Os acordáis de lo de children, no? Pues al final este comando es muy parecido. Es muy parecido, ¿vale? Porque claro, children filtraba por los hijos del componente. Es decir, de ese traversal breadcrumb filtraba por los hijos, pero no bajaba más. No bajaba más abajo. Si había un hijo de un hijo de un hijo de un hijo que tuviese ese active, quizás el test fallaría. Pero sin embargo, con el filter nos estamos asegurando de que baje todo lo que tenga que bajar de ahí para abajo hasta que se quede con lo que nosotros le estamos ahí especificando, que sería que tenga la clase active, ¿vale? Entonces, en este caso, sí lo tenemos a primer nivel, sí que coincide que los list items son los hijos de este traversal nav, pero podrían estar más abajo y seguir pasando el test, ¿vale? Cuidado con esa diferencia de los dos conceptos que puede parecer lo mismo, pero no lo es. Entonces, tenemos el traversal nav y los list items. Cypress estará ahora mismo cogiendo estos tres selectores, ¿vale? Y nosotros estamos diciendo que nos filtre solo por el que tiene la clase active, ¿vale? Que esto al ser un selector de componentes solamente hay uno que pueda ser active.
¿vale? Entonces, va a coger este listItem class igual a active y ¿qué va a comprobar? Que contiene el literal about. ¿Lo tiene? Pues sí lo tiene. Entonces el test, como siempre, va a pasar. ¿Y qué era eso que estabais viendo al principio que yo tenía puesto en pantalla? Bueno, pues unas pequeñas pruebas, ¿no? Al final imaginaros que por H o por B, pues el test cambia, el workflow cambia, cosas de que siempre pongo encima de la mesa, posibles situaciones. Imaginaros que algo ha cambiado y ahora ya el about no es la tab que está activa, ¿no? Le quitamos este active y como vais a ver ahora, se ha quitado el selector, ¿vale? Imaginaros que ahora de repente pues lo tiene este home, ¿vale? Como estáis viendo ahí. Bueno, pues este test ahora ya sí va a fallar, porque este traversal nav apuntando a los list item, como siempre, va a tener el primero, el segundo y el tercero, pero en el momento que Cypress nos filtre por active, ¿a dónde va a ir ahora? Ahora ya no va a ir al segundo list item, que era el que tenía el literal de about. Ahora se va a quedar en este primero, ¿vale? Y lo que va a comprobar es que about no coincide con el contenido del list item con la clase active, que es home. Y nos va a dar un error ahí de aserción, ¿vale? Para que os quedéis un poco con el tema de cómo funciona el tema del filtro, ¿vale? Como siempre, me gusta lanzar los tests para que veáis un poquito cómo funciona el workflow y cómo funciona ese runner detrás que hay de Cypress, porque también debuguear con la vista pues ayuda un montón, ¿no? Fijaros que el test está fallando porque creo, ok, he vuelto, que se ha parado la grabación. Entonces, bueno, estábamos viendo que el test ha fallado, ¿vale? He estado revisando, que justo es cuando se ha parado el vídeo, que estábamos en la tab de querying. Entonces, bueno, me he dado cuenta de que aquí en el spec de filtros, ¿vale? Antes no cambiamos el tema del before each, ¿vale? Que además le vamos a meter aquí un tab para atrás. Vale, entonces, básicamente actualizamos nuestro spec, ¿vale? Y vamos a ver ese workflow ahora ya sí del filtro funcionando en su máxima expresión, ¿vale? Ahí veis cómo selecciona los tres list items, home, about y services, y esta vez ya sí filtra por el activo, ¿vale? Vale, y comprueba también, como veíamos, que el list item activo tiene el literal about, ¿vale? Si le pusiésemos, ya sabéis, en vez de about, home o services, el test rompería. Pero bueno, ya os lo dije antes, al final los ejemplos de hoy son bastante sencillitos, ya veis que no tienen más, con quedarse con esas pinceladas, pues ya luego igual lo aprovechamos más en un proyecto real a futuro, ¿vale? Entonces, comando find, ¿vale? Al final lo que te dice es, para obtener elementos del DOM en un orden descendente, cuidado, descendente del selector, usamos el comando find, ¿vale? Y esta vez nos pone aquí esta serie de botoncitos, que al final son list items también, que lo que están simulando es la navegación en una página, pues la flecha de la izquierda para ir hacia atrás, si estás en la tab 2 a la 1, y si estás en la 1, pues para ir a la 2, el botoncito de la derecha. Y si no, pues estos 5 botones que tenemos numerados del 1 al 5. ¿Vale? Entonces tenemos por aquí la Traversal Pagination, ¿vale? Vamos a abrir un poquitín esto más para que a ver si sale el nombre de la etiqueta entera y lo tenéis, ¿vale? Traversal Pagination, ¿de acuerdo? Ahora ya sí que lo estáis viendo, lo voy a meter para la derecha porque ya habéis visto que se deforma un poquito la página de ejemplo de Cypress, que por eso lo tenía hoy en este ancho, ahí, ¿vale? Y lo que nos está diciendo es, búscame los list items, encuéntrame dentro de esos list items los anchors, es decir, dentro del Traversal Pagination, debajo tiene que haber list items. Y debajo de los list items, por aquí abajo, tiene que haber anchors, ¿vale? Y esos anchors deben tener una longitud, should have length, es decir, deben tener una longitud de 7. Veíamos que teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, si todo va según lo planeado, debería de haber dentro de cada list item un anchor, como veíamos aquí, y dentro de los anchor, pues que las cuentas salgan 7. Tendríamos el primero, el segundo,
el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, ¿vale? Entonces nuestro test estaría funcionando. Vamos a verlo también en funcionamiento en nuestro runner de GitLab con ese comando ci.find. Muy útil el comando de ci.find, ¿vale? Quizás no a la par que LQ, ¿vale? Porque LQ es ya prácticamente como un must en Cypress en el día a día, pero los find para buscar, imaginaros que tenemos, pues eso, una tab entera, imaginaros que selecciono lo que es toda la tab, o sea que me vengo aquí y selecciono eh, toda la tab, me cojo literalmente, me voy con la cabeza por la ventana, me cojo el body y dentro del body quiero que dentro entre Cypress en la jerarquía de elementos y yo qué sé, me seleccione, pues imaginaros, este H4 que se llama ID Children, identificador Children. Bueno, pues sería ci.get el body del HTML y luego .find, encadenos a cadena .find con H4 o el identificador Children, ¿vale? Bueno, aquí veis cómo se selecciona el conjunto de los botoncitos que estábamos viendo ahora en este ejemplo, cómo al hacer el find list item, Cypress nos devuelve 7 elementos, ¿vale? Luego, al hacer el find anchors, de nuevo, 7 elementos, y por último, al hacer esa half length del comando shoot, pues estamos comparando, perdonad, con el número 7 y coincide, ¿vale? De nuevo, pues otra vez, una idea de test pues sería comparar con un número inferior, con un número mayor. Si de repente en vez de 7 añadimos uno más y tenemos del 1 al 6, habría que modificar el test y pasar aquí de un 7 a un 8. O si en vez de un anchor ahora modificamos el componente, imaginaros, y vamos a despinear esto, que si no ya sabéis que no nos funciona el inspeccionador. Imaginaros que ahora dentro de los list items, en vez de un anchor, ¿vale? Nos da por poner un button, ¿vale? Pues habría que coger y actualizar el test, ¿vale? Y poner un punto find list item, pero dentro de ese list item un punto find button en vez de un anchor, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues con esto ya llevamos un montón de comandos hasta el momento, ¿vale? Por hacer un pequeño resumen, children para buscar componentes hijos del componente que tenemos seleccionado con el site.get, closest para seleccionar el ancestro más cercano de los elementos que hay disponibles en el DOM al que le ponemos, encadenamos esa coletilla de closest, EQ para seleccionar el índice en caso de que Cypress nos devuelva un array de elementos y queramos acceder a un índice en específico, filter para filtrar, muy parecido como habíamos dicho antes a children, pero en este caso para filtrar mucho más abajo, no solamente a nivel de los hijos de los componentes que tengamos encadenados en el get. Y ahora hemos llegado al find, que es para buscar debajo de el componente que tengamos seleccionado, pero en este caso el comando find busca todos los resultados que le devuelva, ¿vale? Es decir, en este caso ya veíamos cómo al hacer el find list item nos ha devuelto en total 7 resultados el Cypress. Entonces ya no estamos filtrando como tal por algo en específico, sino que estamos buscando el elemento que le indiquemos al comando .find, ¿vale? Los dos siguientes que vienen a continuación, first y last, pues muy sencillos, ¿no? First primero, last el último. Es decir, si estuviésemos, por ejemplo, en este ejemplo del find list item, imaginaros, sin pasar al ejemplo del first y last, ¿cuál creéis vosotros que sería si le ponemos aquí ci.get traversal pagination.find, si le ponemos aquí justo en este punto el punto first, ¿qué creéis vosotros que nos devolvería? Bueno, pues efectivamente nos devolvería este botoncito con la flecha hacia la izquierda, porque es el primer list item. Y si le ponemos el punto last, efectivamente, el último de la lista. Entonces, estos dos componentes, sin entrar ya en los detalles del ejemplo, que los vamos a ver ahora, directamente nos devuelven el primero y el último de los componentes en caso de que estemos buscando un componente que tenga más de una aparición, más de un componente con el mismo nombre en la página. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, aquí Cypress nos ha puesto dos ejemplos, nos ha puesto una tablita muy chula con el nombre y los apellidos de dos personas, Jane Lane y John Doe, ¿vale? Con dos numeritos y cuatro botones, Link, Button, Input y Submit, que también están en una lista, ¿vale? Entonces, por empezar aquí, con los mismos ejemplos, vamos a aumentarlos incluso. Si ponemos ci.get traversal table td, ¿vale? ¿Qué es esto de traversal table td? Bueno, pues vamos a inspeccionarlo antes de entrar en el ejemplo para que entréis en detalle. Cuando estamos hablando de tablas en HTML, tenemos las tablas, ¿vale? Que es esta traversal table, ¿vale? Lo veis ahí. Vamos a verlo un poquito como antes. Traversal table, ¿vale? Esa table, que las tables, las tablas en HTML tienen un T-head, un table head, que es la cabeza de la tabla, que es como veis ahí arriba, la parte de arriba donde están las columnas definidas, y un T-body, que es el cuerpo de la tabla, un table body, que es donde se definen todas las rows que tiene la tabla, ¿vale? Con los valores para cada una de las columnas. En este caso, cada uno de los componentes, el head y el body, están definidos a su vez por TRs, que son table rows, ¿vale? Filas de la tabla. En este caso, el T-head siempre, puede ser que no, pero casi siempre las típicas tablas que conocemos todos solo tienen una fila en el encabezado de la tabla. Entonces tenemos un TR y luego en el cuerpo de la tabla tenemos tantas tablas, tantos TRs como, bueno, pues datos tenga la tabla. En este caso, ¿cuántas tenemos? Una y dos. Bueno, pues una y dos. ¿De acuerdo? Y dentro de todo este tinglado que os estoy comentando, tenemos que este get nos está devolviendo el traversal table td. ¿Y qué es esto del td? Bueno, el traversal table es este, ¿vale? Y el td, ¿de acuerdo? Es cada uno de los valores que tiene la fila, ¿vale? En este caso, si tenemos table, sería table data, si no me equivoco, que me corrija alguien en los comentarios si me equivoco, pero juraría que es table data, es decir, los datos de la tabla. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues en cada una de las filas, si tenemos n columnas, pues habrá n TDs, ¿vale? Si tenemos, en este caso, tres columnas, almohadilla, first name y el last name, vamos a tener un TD, dos TDs, tres TDs. Un TD, dos TDs, tres TDs, ¿vale? Salimos un poquito de la parte de QA y empezamos ahí en la parte de desarrollo. También es bonito decirlo. Bueno, pues ese traversal table TD, ¿qué nos estará devolviendo? Bueno, pues efectivamente nos está devolviendo las 6 celdas con datos. Es decir, al hacer traversal table TD, siempre nos está devolviendo esta celda, esta celda, esta celda, esta celda, esta celda y esta celda. ¿Vale? Si quisiésemos acceder, por ejemplo, a esta de aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues poner ci.get traversal td y aquí justo en este final aquí, poner punto, nuestro comando famoso de eq, ¿vale? Que ya veis por qué es tan importante, punto eq, y cuál vamos a pasar si queremos ese de Jane. Pues le vamos a pasar posición 0, posición 1. Pues sería linkarle aquí justo aquí en esta parte de la derecha, punto eq, paréntesis, un 1 de la posición 1, cerramos paréntesis, ¿vale? Pero bueno, en este caso, Cypress lo que nos está diciendo es que él está usando el comando first, la posición 0 de los arrays, ¿vale? Entonces, ¿qué devuelve esto? Pues un 1, porque la posición 0 que tiene, un 1. Y está haciendo la comprobación de should contain 1, ¿vale? Es decir, debe contener el valor 1. Por el contrario, si en vez de first ponemos last, es decir, cogemos este last y lo ponemos aquí, ¿qué nos va a devolver? Pues nos va a devolver do, porque el último de los TDs, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto y este es el sexto, ¿vale? Venimos aquí y el sexto y último es el que pone do, de la columna last name, ¿vale? Por eso debemos entender muy bien cómo funcionan las tablas en HTML, cómo funcionan las funciones en Cypress, porque al final esto ya sale de manera sencilla y automatizada, ¿vale, chicos? Entonces, de la misma forma, si nos vamos al ejemplo de last, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos que para obtener el último elemento de los visibles en el DOM, de los que existen en el DOM, usamos el comando last. Entonces, de nuevo, esto seguramente pues vaya a ser un ejemplito. De la misma forma, como podéis ver, tenemos traversal buttons, que es esta parte de aquí, y luego selecciona la clase button, que si os fijáis se la ha puesto a todos. A este anchor, a este button, a este input y a este otro input. Como os fijáis, parecen iguales todos los componentes, ojo con esto, pero son diferentes. El primero, en el que pone link, es un anchor.
El segundo en el que pone button es un button. El tercero en el que pone input es un input y el cuarto en el que pone submit es otro input. Entonces, lo importante aquí es saber detectar a primera ya de cambio que como tiene la clase button, solamente tenemos que venir aquí y filtrar por button. ¿Cuántos tiene la clase button? El anchor lo tiene, el button la tiene, el input la tiene y el otro input la tiene. Entonces son los 4. Cypress aquí nos va a devolver los 4 valores. Y de esos 4 valores, al hacer punto las, ¿cuál nos va a devolver? A ver, así rápido, venga. Efectivamente, nos va a devolver el de submit, este input value submit, que es el último de los valores dentro de la clase traversal buttons. Y es por ello que al comprobar el should contain submit, el test va a funcionar. ¿Vale? De la misma forma, al igual que hacíamos antes con el ejemplo de first y el primero que hicimos, si en vez de last aquí ponemos punto .first, si cogemos este first, hacemos control C y lo pegamos aquí, control V por el last, ¿qué nos va a devolver Cypress? Efectivamente, nos va a devolver link. Y el test aquí fallaría, porque la comprobación diría que el botón de link contiene link, no contiene submit. Por tanto, habría que cambiar esto por first y esto habría que cambiarlo por el contenido del botón, que es link. ¿Vale? Lo vamos a ver también en ejecución de forma rapidita. ¿Vale? Y si no me equivoco, creo que antes, cuando estábamos pasando los tests, nos quedamos aquí en las comprobaciones. No, mira, first la tenía, pero last ya no la tenía. Entonces, last lo vamos a modificar. Vamos a aprovechar esta pequeña pausa. Me vais a permitir que vaya modificando esto a tiempo real, ¿vale? Porque al final con esto lo que conseguimos es tener apuesta a punto nuestros test para esa batería, esa pila de test que vamos a tener a partir de ahora ejecutándose en el CI, ¿vale? Y pues mirar, ya de hecho, pues para no estar cada 2x3 veniendo aquí y cambiarlo, ¿vale? Ya que lo tengo copiado, pues me vais a permitir llegar al final porque así pues los tenemos ya todos pegaditos, ¿sabéis? Esta parte del vídeo si queréis os la podéis saltar, que van a ser aproximadamente unos 30 segundillos. ¿Vale? Y listo, guardamos todo y nos vamos a nuestro comando de first, ¿vale? Nos vamos a nuestra ejecución del comando first y vamos a ello, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos da esto. Bien, bueno, como habéis visto, efectivamente el traversal table, como decíamos, al elegir el TD que nos está seleccionando 6 elementos, 6 celdas de la tabla, ¿vale? Para que veáis que no os engaño, las veis aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Veis la importancia de buguear? Al final yo antes cuando os estaba explicando quizás en el ejemplo no lo veíais tan claro como aquí. Al venir al debugador y ver el número 6 y ver los elementos seleccionados como están aquí, ya con vuestros propios ojos saquéis vuestras propias conclusiones. Y de esos TDs, el sexto, o sea, de esos 6 TDs que me selecciona el comando de Cypress, el first efectivamente nos devolvía 1. Y al hacer la comprobación, funcionaba el test sin problema. Y por ende, de la misma forma, el ci.las hace lo mismo, pero en vez del primero, el último. ¿Vale? Entonces veíamos también cómo de esos botones que teníamos anchor, button y input, nos elegía el que se llama submit. ¿Vale? Cogía los botones, nos cogía 4 botones, 4 matched elements, ¿vale? Si lo dejamos linkado, lo vemos aquí, 1, 2, 3 y 4. Y de esto selecciona el último, el que pone submit, y con esta comprobación el test pasa sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta este momento estos dos comandos quizás los más sencillos del día, ¿vale? El primero y el último no tiene mucho más que ver, ¿vale? Vamos a ver los últimos, ¿vale? Los prácticamente últimos de la clase de hoy por bloques, ¿vale? Os explico un poquito. Quitando el not, ¿vale? Que lo podemos ver antes, después o entre medias, los que vienen a continuación son muy similares entre ellos. Next, next all, next until, ¿vale? Next until. Parent, o sea, sí, parent, parents y parents until, ¿vale? Ya veis que aquí se repite la palabra until. Y luego prep, prep all y prep until. ¿Veis aquí que los de prep y los de next son hermanos gemelos? ¿Vale? Entonces, ¿por qué digo de verlos juntos? Bueno, porque es muy sencillo, ¿vale?
Vamos a ponerlos aquí. Son 3 comandos, ¿vale? Next, next all y next until. ¿Qué significa esto de next a secas, next all y next until? Bueno, si lo pilláis bien, los de prep están tirados y los de parents casi, quitando un par de cosas. Vale, el comando de next, ¿ok? Muy sencillito, ¿de acuerdo? Lo que permite es componentes hermanos, que no sé si lo he dicho antes en el vídeo. Tenemos componentes padres, componentes hijos, componentes hermanos a la misma altura. Es decir, si tenemos, imaginaros, una lista como esta, apples, orange y bananas, y tenemos 3 list items, este list item es hijo del unordered list y este unordered list es padre de este list item. Pero entre ellos, los 3 list items, ¿qué son? Son hermanos, están a la misma altura. Entonces, el comando next nos va a permitir iterar entre los, si nos devuelve un array, el comando que le mandemos a Cypress, y encima le hemos especificado un vector, o sea, un índice, imaginaos que le estamos cogiendo el primero, el de apples, ¿vale? Pues el comando next, ¿qué va a hacer? Va a iterar y va a pasar al siguiente list item. ¿Y cuál es el siguiente list item? Orange. Bueno, pues eso es lo que está haciendo el ejemplo. El ejemplo te está diciendo, cojo la unordered list de traversal, o sea, cojo esta lista, ¿de acuerdo? Que contiene apples, ¿vale? Nos vamos al componente apples. Perdón, que contiene apples no. Cogemos el operador, el elemento que contiene apples. ¿Cuál es el operador que contiene apples? Bueno, pues este de aquí. ¿Y esto de aquí qué es? Es un list item. Vale, entonces, hasta aquí la cadena, estamos en este list item, en el primero, en el de apples. Vale, pues si le mandamos la cadena next, ¿qué estaremos haciendo? Iterar. Es decir, estás en apples, ok, pues pásame al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Orange, ¿vale? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Comprobar que contiene naranjas. Es decir, le hemos mandado a Cypress la información para coger el primer elemento de la lista, pero lo que queríamos era comprobar que el siguiente al primero, es decir, el segundo, contiene el literal orange. ¿Vale? Vamos a verlo rapidito también en una ejecución para que lo entendáis. Prefiero ir paso a paso, aunque expliquemos así de golpe next, next all y next until, pues así por lo menos lo veis. ¿Vale? Cogemos la lista desordenada. Cogemos el list item que contiene manzanas. Le decimos a Cypress que coja el siguiente y ¿cuál ha elegido? El segundo. ¿Vale? Y estamos comprobando que ese list item contenga naranjas. Vale, ¿por qué digo que si esto lo pillamos bien lo tenemos fácil? Bueno, pues porque next all y next until al final son un poquito más de lo mismo, pero con unas pequeñas particularidades, ¿vale? Tenemos por una parte, next all es no solo me cojas el siguiente al que yo te he mandado, sino que cógeme todos. Si hay 2, cógeme esos 2. Si hay 3, cógeme esos 3. Es decir, en este de aquí arriba, si en vez de next all le hubiese puesto, o sea, si en vez de next, disculpad, si en vez de next le hubiese puesto next all, ¿qué nos estaría devolviendo Cypress? Bueno, pues next nos estaba devolviendo el inmediatamente posterior. Ok, bueno, pues next all nos está devolviendo el inmediatamente posterior y todos los que haya. ¿Cuántos hay? 2. Entonces, ¿qué nos devolvería aquí next all? Orange y bananas, naranjas y plátanos. Entonces, en el ejemplo de abajo, volvemos a tener lo mismo en la misma lista, ¿vale? Traversal unordered list, en este caso es traversal next all. Vale, tenemos 5 list items. Manzanas, naranjas, plátanos, piñas y uvas. Bien, ¿qué le está diciendo el comando a Cypress? Cógeme la unordered list enterita. Cógeme el componente que contiene naranjas. ¿Cuál es el que contiene naranjas? El segundo list item, es decir, el segundo, este de aquí. Y le está diciendo next all, es decir, después de naranjas, todos los que vienen después, bananas, pineapples y uvas, tienen que tener una longitud de 3. ¿La tienen? Sí. Bueno, pues entonces el test va a funcionar. ¿Cómo vamos a modificar esto nosotros un poquito? Pues mira, para que veáis un poco, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero con manzanas. Es decir, vamos a decirle a Cypress, cógeme la lista entera, cógeme el elemento que contiene manzanas. Lo vamos a cambiar por esto. Next all, es decir, cógeme todos los que vienen después. Naranjas, plátanos, piñas y uvas. Should have length 3, es decir, ¿tiene la longitud de 3? No, en este caso, como hemos subido uno para arriba, tenemos que sumarle 1, porque ahora hay 4 componentes. Entonces vamos a actualizar ese 3 por un 4.
Vamos a ver cómo esto funciona sin ningún tipo de problema y vamos a actualizar nuestro, nuestro test end-to-end para que cumpla con lo que os estoy diciendo. Tenemos aquí traversal next all, ¿vale? Tenemos toda la lista de casos de list items. Cogemos el que contiene naranjas. Ya vamos a next all. ¿Cuánto nos está devolviendo next all? 3 elementos, ¿vale? Y está comprobando que tiene una longitud de 3. De acuerdo, pues ahora vamos a modificar nuestro test, nos vamos a venir por aquí y le vamos a decir, mira, oye, que en vez de orange yo quería manzanas. Y como he cogido uno para arriba, pues ahora sabemos que la longitud tiene que ser 4. Bien, pues vamos a ver si funciona nuestro 3. Efectivamente, ahí lo tenemos. Cogemos nuestro traversal next all unordered list, cogemos el list item que contiene manzanas, llamamos a next all, nos devuelve 4 elementos y estamos comprobando efectivamente que nuestra cantidad de elementos a contar es 4. Bien, y todavía vamos a retorcer un poco más esas comprobaciones y vamos a poner el next until. ¿Qué hace next until? Bueno, next until es un poquito más allá ya de lo que hemos visto, de ese next que itera el siguiente elemento y ese next all que itera todos los elementos. Ahora le vamos a especificar no solo el elemento desde donde queremos que haga el next all, sino que le vamos a indicar también dónde tiene que parar. O sea, imaginaros que estamos aquí en esta lista, que tenemos frutas, manzanas, naranjas y plátanos. Vegetales, calabacines, naranjas y maíces. Nueces, o sea, frutos secos, estos 3 tipos. Vale. Imaginaros que nosotros queremos coger vegetables, ¿vale? O sea, vegetales, y queremos solo coger esos 3 tipos de alimentos, esas 3 verduras, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, pues le decimos a Cypress, mira, cógeme veggies, ¿vale? Vamos a ver qué es veggies, vamos a inspeccionar primero, como siempre en nuestros ejemplos. Nos vamos a abrir aquí, mirar, veggies, ¿vale? Frutas está aquí arriba, veggies está ahí en el medio, nuts está abajo. Vale, Cypress parte de aquí, de veggies, ¿vale? Y le estamos diciendo, todos los que estén después, o sea, next, until, todos los que estén después hasta nuts, tienen que tener una longitud de 3. ¿Qué está haciendo este next until? Bueno, pues está comprobando que desde veggies hasta nuts, es decir, desde veggies hasta nuts, ¿vale? Desde veggies hasta nuts, le paso el componente donde quiero que empiece, le paso el componente donde quiero que acabe, tiene que tener una longitud total de 3. Vamos a comprobar si es cierto. Partimos en veggies, ¿vale? Cypress está aquí en el get. Le mandamos el next until nuts, es decir, Cypress se pone a buscar todos los elementos que están después de ese hasta nuts. ¿Este es nuts? No, por lo tanto, 1 a la lista. ¿Este es nuts? No, por lo tanto, 2 a la lista. ¿Este es nuts? No, por lo tanto, 3 a la lista. ¿Este es nuts? Sí, me salgo del next until. ¿Cuántos elementos tengo? 3. Tiene que tener una longitud de 3. ¿Va a pasar el test? Sí, va a pasar. Vamos a verlo en el runner. Vamos a venir para aquí y nos vamos a ejecutar next until. Vale. Mirad. Uy, estoy scrolleando donde no es. Tenemos veggies, ¿vale? Y le metemos next until nuts. Nos coge cucumbers, carrots y maíz y corn, ¿vale? Y tiene que tener una longitud de 3, ¿vale? Bien, pues ahora, perdonad que me he comido. Ahora vamos a ver el caso contrario. Es decir, en vez de el next all y el next until, vamos a ver el prep all y el prep until. Nos vamos a saltar el not, nos vamos a saltar el parents y parents until para llegar aquí abajo, que para mi gusto yo creo que esto debería de estar pegado, porque exactamente es perdonad, es exactamente el mismo caso, pero a la inversa. Es decir, tenemos ahora una lista de pájaros, de aves, ¿vale? Que sería un ordered list con estas especies de aves, ¿vale? Y lo que nos está diciendo Cypress es, coge la lista desordenada de pájaros, ¿vale? Encuéntrame la que está activa. No hace falta que así que la busque porque ya la vemos aquí, que es cockatoos, ¿vale? Pero lo debugueamos, lo inspeccionamos en el inspeccionador y vemos que es el segundo elemento,
el tercero, perdón, primero, segundo y tercero. El punto prep, si habíamos visto antes que el next nos iba a dar con ures, es decir, el inmediatamente posterior, ¿cuál nos va a dar ahora el prep? Si es el anterior, pues exactamente justo el que está detrás, es decir, nos va a devolver el que pone loricets. Y es por ello que está comprobando que debe contener el literal loricets, este valor. Entonces, si nos vamos a nuestro debugador de nuevo y nos vamos al ejemplo, nos va a tocar bajar un poquito, pero nos vamos al ejemplo de prep, ¿vale? ¿Qué nos estará haciendo esto? Pues comprobar que el elemento que está previo a la clase activa de la lista de pájaros es efectivamente loricets. Y al hacer la comprobación estamos ganándonos ese pedazo de verde. De la misma forma, el prep all, que es en estos ejemplos, que ya veis que hasta Cypress nos pone los mismos componentes y todo para testear, bueno, pues nos está diciendo, dame la lista de frutas, la lista entera de frutas. Encuéntrame el third. ¿Cuál es el third? Bueno, pues vamos a ver cuál es el que Cypress nos ha puesto como tercer elemento. Primero, segundo, tercero. Es decir, bananas. Todos los elementos previos anteriores a bananas, ¿cuáles son? Pues son naranjas y manzanas, ¿vale? ¿Cuántos son? 2. Por lo tanto, tiene que tener una longitud de 2. De la misma forma que hicimos antes, claro, aquí Cypress ha puesto un nombre de la clase, entonces nosotros ahora no podemos modificar el test y poner, imaginaros, fourth o fifth, que sería el cuarto y quinto elemento. Si tuviesen el nombre de la clase, podríamos venir aquí y poner encuéntrame la lista de elementos, o sea, dame la lista de elementos y búscame el fourth, el cuarto o el quinto elemento. Si le pasásemos el quinto, que sería esta de grapes, uvas, el prep all, ¿qué nos devolvería? Nos devolvería pineapples, bananas, orange y apples, es decir, piñas, plátanos, naranjas y manzanas, 4 elementos. ¿Y qué nos tocaría? Actualizar el nombre del test y poner un 4, ¿vale? De la misma forma, nos venimos a la ejecución del test, ¿vale? Al final, bueno, yo esto lo intento explicar así, ¿vale? Para que me entendáis. Al final yo creo que son ejemplos sencillitos, pero como siempre, hago foco en todos los ejemplos. Si tenéis alguna duda, cajón de comentarios, porfa. Y yo os lo comento lo antes posible, ¿vale? Tenemos aquí un get free list, ¿vale? Que coge toda la lista de elementos, como veis. Encuentra el tercero, que es bananas. Le pasamos el prep all y ¿cuántos elementos nos devuelve? 2. Naranjas y manzanas, es decir, esos 2. Y luego ya la comprobación, pues está comprobando que tenga 2 como valor. Entonces, el prep until, ¿qué es? Si antes veíamos que con el next until íbamos desde un elemento hasta otro, ahora con el prep until lo que hacemos es ir desde un elemento de atrás, o sea, de adelante hacia atrás. Es decir, cógeme la lista de alimentos, la lista entera de alimentos. ¿Vale? Ahí la tenemos, la lista entera de alimentos. Cógeme nuts. Es decir, ahora empezamos desde abajo, desde el final. Ok. Y haces todos los previos hasta veggies. Es decir, lo mismo que hicimos antes con next until, pero ahora con prep until. O sea, de adelante para atrás. Y tiene que tener un total de 3. Calabacines, zanahorias y maíces. Efectivamente, se cumple la condición del test, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver aquí con el runner, pero ya veis que es el mismo ejemplo. O sea, no tiene nada del otro mundo, ¿vale? Por eso os decía que si pilláis bien el next all y next until, tenéis el prep all y el prep until, que es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo veis que selecciona la lista, selecciona nuts, va hasta veggies, selecciona todos los list items hasta veggies, que son 3, maíz, zanahoria y calabacines, y comprueba que tenga una longitud de 3. Al final, estos 6 casos son prácticamente primos hermanos. Bien, ¿qué nos queda para acabar la lección de hoy? Nos quedan siblings, hermanos, que ya os podéis imaginar un poco por dónde va el tema, parents, que son padres, ya os podéis imaginar un poco por dónde va el tema, not y este parents until, que igual es lo que más se sale de el tinglado. ¿Vale? Podemos empezar por parents until y siblings y acabamos en el not, que es igual un poco el más extraño. Mirad, siblings, bueno, hemos dicho parents, perdonad. Parents
pues igual que children antes, ¿vale? Children, los elementos hijos. Parents, los elementos padres. Y siblings, los elementos hermanos. Entonces, parents nos va a pasar del elemento que nosotros le digamos a Cypress que coja, todos los elementos padres que tenga ese componente. Entonces, si le estamos diciendo que coja traversal cite, nos vamos a venir aquí a ver qué es esto de traversal cite. Aquí lo tenemos, ¿vale? Veis que es esta cita pequeñita que pone source title, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los elementos padres de este componente? Bueno, pues los elementos padres son footer, block quote, ¿vale? Porque este P, cuidado, este P es el hermano de su padre, pero no es el padre de la cita. Sería como el tío, pero no es el padre. Entonces, footer o block quote. Entonces, parents, como bien pone aquí, está cogiendo todos los padres de los elementos, incluso de los elementos que son ya padres del elemento que nosotros le digamos a Cypress que seleccione. Con este site.get traversal cita estamos cogiendo esta cita. Entonces, padres, el elemento parents, cuando lo llamemos, hasta aquí el comando lo que nos va a devolver es, bien, me has pasado este cite, ¿no? Y entonces tengo yo que devolver todos los padres de ese elemento. ¿Qué me va a devolver Cypress? Me va a devolver este footer, este block quote, este div, este otro div, de este div nos va a devolver este call, que no sabemos ni lo que es ya, de este call nos va a devolver este traversal, este container, este body, y entonces va a ir subiendo todo el rato por todos los padres que tengamos en la página, ¿vale? Y básicamente la comprobación que está haciendo es que debe machear alguno de los padres con block quote. Sucede, efectivamente, es el padre del elemento padre, es decir, es el abuelo de este cite, ¿vale? Y por tanto, el test va a funcionar, ¿vale? Lo vamos a ver aquí en parents. Tenemos otro que es parent, que me lo he comido, creo. Efectivamente, hay uno que es, vale, sí, error mío, disculpad. Next all y next until. Bueno, pues parents y parents until es más o menos un poquillo de lo mismo, ¿vale? Que me he comido un poco esta parte porque me había quedado bloqueado y no me había dado cuenta de que estaba el de parent. Bien, parent solo devuelve un padre. Parents devuelve todos los padres. Al final es como el comando next all y como el comando prep all, que devuelve todos los que existan, ¿vale? Entonces, bueno, ya que estábamos con esta parte, bueno, pues parents, ¿de acuerdo? Parents, si lo llamamos en traversal cite y le decimos padre, mira cuántos padres hay. ¿Habéis visto que selecciona toda la página? Pero cuidado con esto, que no se engañe la vista. Lo que está devolviendo no es toda la página, son los 8 padres que hay. Vamos a revisarlo en el inspeccionador, a ver cuántos tiene. Estamos aquí en cite, ¿no? A ver cuántos tiene. Footer, 1. Block quote, 2. Div class well, 3. Div class call xs5, 4. Subimos. Este div class well, 5. Este div call xs5, 6. Seguimos subiendo. Este div traversal, 7. Y este div container, class container, 8. Los 8 que nos está devolviendo Cypress. Porque bueno, igual en algún momento os he dicho que devuelve hasta el body, pero el body no lo cuenta, ¿vale? Entonces esos son los 8 valores que nos está devolviendo Cypress aquí, ¿vale? Y como coincide que sí que hay uno, ¿vale? Que se llama Black Quote, que sería este de aquí abajo, este de aquí, este Block Quote, está pasando el test, ¿vale? Si le pasamos otro tipo, hemos visto que son div, footer, div, vale, imaginaros que le paso un ordered list, que yo creo que no he visto ninguno, ¿vale? Imaginaros que le mando un ordered list. ¿Creéis que va a funcionar? Evidentemente no. Evidentemente no, porque hemos visto que no hay ningún padre de este elemento, mirad, ya está saltando el timeout, que coincida con un ordered list. ¿Vale? Entonces vamos a dejar esto en su sitio. Nos vamos a ir al de parent, que se nos ha olvidado comentarlo, y vamos a verlo. Parent es lo mismo, pero solo con el padre de ese elemento al que llamamos. Entonces, si estamos aquí con un elemento específico, ya veis que nos dice que selecciona la traversal mark, que entiendo que será este highlight, ¿vale? Si llamamos aquí
al padre de ese elemento, ¿cuál va a ser? Bueno, si estamos en esta marca, ¿cuál va a ser el padre? Pues efectivamente va a ser este paragraph, este componente P, paragraph de HTML, ¿vale? Y entonces aquí ya estáis viendo que no hace un should match paragraph, ¿vale? Que podría hacerlo, o sea, podríamos venir aquí, copiar esto que tiene aquí el del... Podríamos copiar este que tiene el de parents, venir aquí y poner aquí should match paragraph, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona el test. Este es el de parents, para que veáis que esto efectivamente funciona. Pone que lo he modificado hace 6 horas. A ver si es que no lo he guardado. Sí lo he guardado. A ver por qué no... Vale. Mirad, ¿veis? Está comprobando que el padre de ese highlight, de ese traversal mark, es un paragraph, ¿vale? Pero ahora vamos a dejarlo como nos lo dice Cypress, que Cypress lo que está comprobando es que contiene el texto Morbi Leo Risus. ¿Qué significa esto? Bueno, Cypress está diciendo que dado un elemento traversal mark, es decir, este de aquí, ¿vale? Su padre, es decir, este padre de aquí arriba, ¿vale? Este padre, que es este paragraph, que es esto y esto, tiene que contener Morbi Leo Risus. ¿Hay algún literal aquí que ponga Morbi Leo Risus? Sí, estas 3 palabras de aquí al principio. Entonces, si nos venimos aquí a Cypress, guardamos y ejecutamos, vamos a ver cómo el texto, el test, funciona. ¿Veis? Expected paragraph to contain Morbi Leo Risus. Pero imaginaros por un momento que pues le ponemos me llamo Diego. ¿Creéis que va a pasar el test? No va a pasar el test porque no hay ningún texto en el padre de ese markdown, creo que era el componente, traversal mark, perdona, que se llame me llamo Diego. Vale, ya veis que todos estos elementos que estamos viendo hoy son súper similares, ¿vale? El prep y el next con el parent, el prep all, el next all con el parents, y ahora vamos a ver cómo el prep until, el next until y el parents until es exactamente lo mismo, ¿vale? Para este caso en concreto tenemos el ejemplo de esta lista de ropa, ¿vale? Donde, bueno, pues tenemos estos dos componentes, ¿vale? Y lo que nos está diciendo es, cogemos la lista de ropa, ClothSnap, ¿vale? Encuéntrame el componente que está activo. ¿Cuál es? Venimos por aquí, este list item, es decir, pantalones. Ok, este pantalones. Bien. Parents until ClothSnap. ¿Qué significa esto? Bueno, que va a elegir todos los padres, antes como los teníamos en el orden, acordaros que parents no nos devolvía el padre inmediatamente anterior, sino que nos devolvía todos los padres hasta el elemento body del HTML. Vale, bueno, pues con este parents vamos a poner la condición de inicio y la condición de frenada. Es decir, cógeme la clase activo, cógeme este list item y mándame todos los padres hasta ClothSnap. Es decir, ¿esto es un padre? No. Vale, ¿esto es un padre? Sí. Este me lo devuelves. ¿Este es un padre? No. Este es el elemento hermano de su padre. Entonces, este tampoco. ¿Este list item es un padre? Sí. Es el padre del elemento. Entonces, tenemos un ordered list, list item. Y como hemos dicho que parents until ClothSnap, como el siguiente padre ya es ClothSnap, ahí se peta, ¿vale? Y se para la ejecución. Por lo tanto, solo tenemos el unordered list y el list item. ¿Cuántos son? 2. Por lo tanto, está haciendo la comprobación este test de que debe tener la longitud de 2. ¿De acuerdo? Si en vez de ClothSnap seguimos subiendo, imaginaros que subimos a cols XS5, ¿vale? ¿Cuántos padres va a tener en ese caso? Bueno, pues va a tener el unordered list, el list item, el unordered list y este div classwell. Y cuando llega al call XS5 se va a parar. Entonces, ¿cuántos padres son? 4. Vamos a modificar el test para verlo. Vamos a coger esto, nos vamos a venir aquí y vamos a decir, encuéntrame ClothSnap, búscame la clase activa, padres hasta call XS5 y la longitud de los padres es un total de 4. Vamos a verlo en ejecución. Nos vamos al spec file de parents until y lo ejecutamos. No sé por qué esto se actualiza mal, lo que pone que lo he actualizado hace 6 horas, pero lo acabo de actualizar hace
2 segundos. Mirad. Clothes, ¿vale? Busca la clase activa, es decir, pantalones. Busca los padres hasta call xs5 y ¿cuántos elementos devuelve? ¿Cuántos hemos dicho que eran? 4. 2, un orderer list, un list item y un div, ¿vale? Y comprueba que la longitud efectivamente es un total de 4, ¿vale? Entonces, este parents until, como hemos dicho, es igual que next until y prep until, pero versión padres de los componentes, ¿vale? Y bueno, ya un poquito para terminar el vídeo, nos queda siblings y not, ¿de acuerdo? El de siblings, ¿vale? Es simplemente pues encontrar los elementos hermanos de otro componente que ya conocemos, como vimos un poquito al principio del vídeo. Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, una barra de navegación como esta con el botón Home, Profile y Messages, ¿vale? Lo desplegamos y tenemos los 3 list items, ¿vale? Entonces, le estamos pasando a Cypress este Traversal Pills, que si no me equivoco es efectivamente el nombre de la clase del unordener list. Y le estamos diciendo además que coja el de la clase activa, es decir, el primer list item, el que pone home. Ok, siblings lo que va a devolver es los hermanos de ese componente. ¿Cuántos hermanos tiene? Pues muy sencillo, nos venimos aquí al navegador y empezamos a contar hermanos. Estamos aquí, ¿no? En el clase active, vale. 1, que sería ese que pone ahí profile, y 2, ese que pone ahí messages. Entonces, ¿cuántos tenemos? 2. Bien, está haciendo la comprobación de que tiene 2 hermanos. Y entonces el test va a funcionar. Vamos a verlo en ejecución. Los casos de prueba de hoy son así bastante sencillos de ver, entonces, bueno, ya veis que una ejecución es suficiente para ver las cositas. Entonces, tenemos el... ¿Qué? Acaba de pasar aquí. Vale, puede ser que este os lo haya puesto yo mal. Entonces, pegamos esto y vamos a modificarlo. Debe contar los elementos hermanos del elemento que se le especifica a Cypress. Selecciona los elementos hermanos a el list item de home. El list item de home. Y borramos todo esto con punto active. ¿Vale? Perdonad que me había comido este test y lo había puesto mal, ¿vale? Entonces, ahora sí, como podemos ver, selecciona el que tiene la clase activa, que sería ese home, llama a siblings, es decir, llama a los elementos hermanos, como veis aquí ya en el divulgador, se seleccionan automáticamente profile y messages, y hace la comprobación de que debe tener 2 el valor. O sea, deben de ser 2 hermanos los del componente home, ¿vale? Ya veis que esto tampoco tiene mucha más complicación. Y por último, pero no menos importante, quiero entrar por aquí en este note y quiero verlo al final, porque bueno, si habéis llegado hasta aquí, os vais a llevar una lección bastante importante. Otro comando para tenerlo por ahí apuntado con chinchetas, para tenerlo en el día a día, porque note es muy útil para unos determinados tipos de casos cuando Cypress nos devuelva una lista de elementos, un vector de elementos, y queramos que uno de ellos se quede fuera de ese valor, ¿vale? Imaginaros que le decimos a Cypress que nos devuelva toda esta lista, ¿vale? Pero por alguna casualidad, justo carrots no queremos que esté fuera de la lista. O sea, imaginaros que queremos toda esta lista sin carrots. Es decir, frutas, manzanas, naranjas, plátanos, vegetales, calabacines, maíces y las nueces y los frutos, ¿vale? Pero carrots no lo queremos. Bien, ¿cómo lo hacemos? Con not, ¿vale? Muy importante not, porque not nos permite coger un elemento que nos ha devuelto Cypress y sacarlo fuera. Y entonces la lista se acorta, ¿vale? Vamos a verlo aquí en el ejemplo, mirad. Nos dice, para borrar elementos del DOM de un set de elementos, utilizamos la función, el comando not, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque mirad, aquí Cypress nos ha puesto una lista bastante pequeñita, podrían haber sido un poquillo más grande, ¿vale? Tenemos 2 botones. Tenemos un primer botón con estas clases que está deshabilitado, que tiene el texto disable, ¿vale? Y otro botón debajo
que tiene la clase botón, las clases button, estas que veis por aquí, o sea, el tipo botón, perdonad, las clases que veis por aquí, button, button default, y este en concreto no está deshabilitado, o sea, este es clicable. ¿Veis? Este se clica, este no me deja, sale el iconito de prohibido. Vale. Imaginaros que yo le digo a Cypress, pásame de traversal disable la lista de botones. Y coge Cypress y me devuelve eso, pues este botón y este. Pero yo ya sé de antemano que hay uno de ellos que está deshabilitado. Y quiero decirle a Cypress, oye, pásame la lista, pero no me pases los que estén deshabilitados. Solamente pásame de esa lista de botones habilitados los que estén habilitados, a los que pueda hacer yo clic. Vale, pues para eso sirve la función not. Mirad, Cypress aquí nos pone el ejemplo de le pasamos a Cypress la función para que me devuelva todos los botones con la clase button de ese traversal disable, que es la lista de botones de este ejemplo. Y le está diciendo, exclúyeme, sácame de la lista los que tengan el valor disable. Es decir, este disable que veis aquí, este atributo disable, esos de ahí sácalos. Esos no los quiero. Y entonces, vale, si le digo a Cypress que me devuelva todos los que no sean disable, ¿con cuál me voy a quedar? Con este. O sea, voy a tener una lista, en este ejemplo en concreto, que va a tener solo un botón y va a ser el que está habilitado. Entonces, por eso hace la comprobación de que debe no contener esa lista que me ha devuelto, no puede contener botones que estén deshabilitados, porque los he quitado aquí. ¿Vale? Entonces, Cypress me devuelve una lista de botones, con dos botones, uno que está habilitado y otro que está deshabilitado. Aquí le digo que el botón que está deshabilitado me lo saque y me quedo con un solo botón, el que está habilitado. Y luego hago una comprobación de que ese botón que está habilitado no puede, evidentemente, estar deshabilitado. ¿Coincide? Sí, porque el botón que tengo está habilitado, es decir, no está deshabilitado. Entonces el test va a funcionar. Vamos a verlo en la ejecución, que como siempre ya sabéis que después de la chapa, la ejecución siempre aclara mucho mejor las ideas. Entonces, vale, mirad, la ejecución ha sido rápida, nos venimos por aquí y mirad, coge la lista y nos devuelve los dos botones, el deshabilitado y el no deshabilitado. Saca el deshabilitado. ¿Veis? ¿Lo habéis visto? Voy a hacer clic otra vez. Al principio, con la lista nos devolvía dos elementos, ¿vale? Y ahora que sacamos el deshabilitado, ahí, ¿lo visteis? Lo sacó de la lista. Y ahora que hacemos la comprobación de que no debe tener botones deshabilitados, el test pasa porque este botón que nos queda es el que está habilitado. Vale, pues chicos, la lista de hoy es ejemplos muy sencillos que tienen mucho por detrás, que se pueden aplicar en conceptos, en casos y en aspectos muy, muy específicos, que quizás veremos en un futuro en temas mucho más difíciles, pero que son muy esenciales para según qué casos de prueba queramos montar, ¿vale? Con esto, hoy dejamos la sección de Traversal Vista, ¿vale? Ya son 3 los vídeos que tenemos en nuestro canal de Cypress y de esas secciones, esa primera lección junto con la de Quellin y Traversal. Y como siempre, un pequeño spoiler de lo que viene a continuación. A partir de hoy vamos a ver las acciones. Aquí ya entramos más en vereda, el próximo vídeo viene cargadito, ya os lo voy diciendo porque el type viene cargado de ejemplos, cargado de cosas, ya las estáis viendo, va a ser un vídeo largo, nos sirve para tipear, pues eso, eh, cosas, ¿vale? Y bueno, otras funciones como focus, blur, ¿vale? Que es para también hacer la típica acción de blur encima de un elemento, para poner el foco en un elemento, para borrar, es decir, si yo tengo aquí puesto Diego, pues para que de repente coja y me borre, para hacer submit, es decir, para que clique, como estáis viendo aquí. Y bueno, muchas más acciones que como veis no quiero tampoco hacer un pedazo de spoiler, pero hay mucho en el siguiente vídeo. Seguramente venga cargadito con un montón de horas de vídeo y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, darle like, suscribiros al canal. Pronto tendremos novedades sobre Cypress, sobre otros tipos de frameworks de programación y demás, así que os recomiendo que os suscribáis al canal, que me dejéis por comentarios las dudas que os hayan surgido a través del vídeo de hoy o en vuestros proyectos en específico. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.